Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga en este precioso día que el Señor nos ha dado para venir a su casa de oración y estudiar su palabra. Comenzamos con una oración. Padre, te damos gracias por las bendiciones que recibimos de ti a través de tu palabra. Le pedimos, Señor, que nos dé la oportunidad hoy de poder aprender mucho más. Permite que nuestros corazones estén abiertos, nuestras mentes estén receptivas. Podamos reconocer las cosas grandes y ocultas que tú tienes para los que te aman. Le pedimos, Señor, que te manifiestes de una manera especial a través de tu palabra, a través de la enseñanza, sea para la gloria y la honra de tu nombre, por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos en el capítulo 15 de la Confesión de Fe de Westminster. Y el tema es el arrepentimiento para vida. O sea, cuando Cristo comenzó su ministerio, lo comenzó con un llamamiento individual al arrepentimiento. O sea, en el Antiguo Testamento era arrepentimiento de la nación. Sin embargo, la venida de Jesucristo lo que está es pidiendo un llamamiento individual al arrepentimiento. Dios demanda al hombre que se arrepienta de sus pecados. O sea, la misericordia de Dios es dar arrepentimiento y traer los hombres a Él, atraerlos hacia Él. Eso fue lo que vimos en esa introducción. En la sección 1 de la Confesión de Fe de Westminster estudiamos que el arrepentimiento para vida es una gracia evangélica. Y esto es, esta doctrina referente a ella debe ser predicada por cada ministro del Evangelio, tanto como la de la fe en Cristo. O sea que nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio no es discutir con otra persona para determinar quién sabe más que el otro. El Evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados. Si tú no te arrepientes, vas a morir en tu pecado. Cristo murió para la salvación del hombre. ¿Qué es la salvación? Rescate. ¿Rescate de qué? Rescate de la ira de Dios, la ira venidera, que va a ser manifestada tanto en nuestras vidas como lo que estamos viendo a través del Apocalipsis. O sea, la ira de Dios sobre el hombre que no se arrepiente. De eso fue de lo que Cristo nos vino a rescatar. ¿Okay? De apaciguarnos delante de Dios, no por la sangre de los machos cabríos ni de las becerras, sino por su propia sangre entró una vez y por siempre al lugar santísimo para darnos eterna redención. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que estar predicando. Cristo murió para el perdón de nuestros pecados. ¿Okay? Así que nuevamente nosotros tenemos que predicar el arrepentimiento, porque Cristo dijo: si no te arrepientes, en Lucas 13, lo vimos la semana pasada, si no te arrepientes, vamos a morir todos en nuestros pecados. ¿Okay? Así que todos estamos llamados a predicar ese evangelio. En la sección 2 dice que al arrepentirse, el pecador, que genuinamente se arrepiente, se aflige por sus pecados y los odia. Contrario a la santa naturaleza, porque el pecado es contrario a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. O sea, el pecador, cuando reconoce su pecado, se aflige, le da dolor, le da tristeza. ¿Por qué razón? Porque la ley que ha violado es la ley de Dios. O sea, David no pecó contra Betsabé, David pecó contra la ley de Dios, y por esa razón él dice en los Salmos: contra ti es que he pecado. ¿Okay? Así que realmente David va a experimentar ese arrepentimiento, tanto como nosotros experimentamos el arrepentimiento, el dolor de nuestro pecado. Y entonces vamos a una conversión. En la conversión convertir significa un giro 180, es regresar. Y en esta conversión, pues el hombre se propone, se esfuerza para andar en los mandamientos de Dios. Y nuevamente hemos dicho que cuando Dios salva al hombre, cuando Dios redime al hombre, lo que redime es la parte espiritual, más la carnal no es redimida. Por esa razón es que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 dice que carne y sangre no heredan el reino de los cielos.
Perdón que te interrumpa, no sé si hay algo malo con la cámara que está flashing. No. ¿Puedo estar así? Está bien. Ay, verdad. No, yo estaba flashing. Sí. Ahora todos se van a concentrar en... Perdón, yo fui la que le di. Yo también me... Yo no. Todo. Pero ya lo vimos. No se me ya. distraigan. Ay, hermana. Ya lo vimos ya. Yo no sé. Ahora, siga. Ok, así que nuevamente el hombre se convierte. Convertir significa un giro 180. Entonces, si nuestro caminar era pecaminoso, nuestro giro debe ser regresar a Dios. Y el hombre pues se esfuerza en andar en los mandamientos de Dios. Y digo se esfuerza es porque el hombre no deja de ser pecador. O sea, Pablo mismo decía, por la mañana yo me levanto con el buen deseo de hacer las cosas bien hechas, pero termino el día haciendo exactamente lo que no quiero. ¿Por qué razón? Porque su espíritu ha sido redimido, mas su carne sigue siendo naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa no hereda el reino de los cielos. En la sección 3 vimos que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si no nos arrepentimos genuinamente, vamos a perecer en nuestros pecados. Que el arrepentimiento es pura gracia de Dios en el sacrificio de Cristo, y que el hombre no debe confiarse del arrepentimiento como una satisfacción para el pecado. Recuérdense que nuevas son todas las mañanas, grande es la misericordia de Dios. Todas las mañanas tenemos que reanudar ese compromiso con el Señor. O sea, todos los días vamos a pecar, todos los días vamos a necesitar arrepentirnos, todos los días vamos a vivir en una vida que nuevamente sea satisfactoria para Dios. ¿Okay? Dentro de eso que hablamos también la semana pasada, dijimos pues que pecamos, o sea, cuando pecamos en el pasado, pecamos en el presente, pecamos en el futuro. Pecamos en el pasado cuando revivimos la actividad pecaminosa y cuando la revivimos la volvemos a disfrutar. Pecamos en el presente, porque eso es lo que hacemos todos los días. ¿Cómo pecamos en el futuro? Cuando nos vemos disfrutando actividades pecaminosas. Y lo otro que también discutimos la semana pasada, pecamos cuando revivimos en el sueño y lo disfrutamos, revivimos y disfrutamos en el sueño ese pecado que fue del pasado, del presente o del futuro. ¿Okay? Por lo cual, tanto de los que tenemos conscientes como de los que tenemos inconscientes, tenemos que arrepentirnos también. Me vino también a la mente en esa línea de pensamiento algo que Job, ¿recuerdan quién era Job? Déjenme ver. La Biblia no tiene Job. Está de vacaciones, ¿eh? Está de vacaciones. Hay algo que no falla, el índice. Déjame ver en Job. Ajá. En Job capítulo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba
y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. ¿Okay? O sea que Job, por sus hijos, por si acaso, habían pecado. ¿Okay? Así que nuevamente, de la misma manera, por si acaso hemos pecado. ¿Me explico? Y que es garantizado, lo vamos a hacer, ¿no? ¿Okay? Así que no debe confiarse del arrepentimiento como una satisfacción por el pecado. Y la sección 4 dice que todo pecado, grande y pequeño, merece condenación. Pero todo pecado, salvo la blasfemia en contra del Espíritu Santo, puede ser perdonado si el hombre experimenta un arrepentimiento genuino. Eso fue lo que vimos entonces en la sección 4. Hoy vamos a continuar entonces con las secciones 5 y 6. Estamos en la página 9 hacia el final. La sección 5, hacia el final, dice lo siguiente: los hombres no deben quedar satisfechos con un arrepentimiento general de sus pecados, sino que es el deber de todo hombre procurar arrepentirse específicamente de sus pecados específicos. O sea, no es decir: perdóname, Señor, y ya tú sabes todo lo que yo he hecho, así que perdóname todo lo que yo he hecho. O sea, porque recuérdense que lo importante aquí es que el hombre reconozca su pecado. O sea, pecadores somos todos. Pero que el hombre reconozca su pecado y se arrepienta. Esa es la voluntad de Dios. Que reconozca su pecado y que se arrepienta. O sea que por esa razón uno debe específicamente arrepentirse de sus pecados. O sea que a medida de que la tentación viene a la mente, o la tentación viene de frente, o la tentación aparece en un sueño, específicamente decirle: Señor, me arrepiento de ese pecado en específico. Contra ti, Señor, contra ti solamente he pecado porque he violado la ley que tú me diste. Hazme un corazón puro, dame una mente pura, para que tanto mi corazón y mi mente estén completamente devotos a adorarte a ti continuamente. ¿Me explico? O sea, no lo dejes pasar desapercibido. Confiésele el pecado específicamente. Es más, si quiere, tráigalo a la mente. Diga: Señor, hoy pequé en contra tuya por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Me diste gracias, ¿no? ¿Y por lo que se me olvidó? Y por todo lo que se me olvidó. Amén. Amén. Buenos días, Yoli, bienvenida. ¿Cómo estás, cariño? Gusto verte. Ok, así que nuevamente los hombres no deben quedar satisfechos con un arrepentimiento general de sus pecados, sino que es el deber de todo hombre procurar Eso, procurar eso. Sí, trabalengua, sino que es el deber de todo hombre procurar arrepentirse específicamente de sus pecados específicos. En el Salmos capítulo 19, versículos del 12 al 14 dice: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de lo que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Okay?
Así que la pregunta es, ¿quién puede discernir sus propios errores? Y le pide al Señor, absuélveme de los que son ocultos. Porque hay veces que nos enojamos y no sabemos qué tan pecaminoso es ese enojo. O sea, nos enojamos en la carretera cuando alguien nos hace un corte de pastelillo. Nos enojamos cuando el vecino tiene la radio muy alta. Nos enojamos cuando nos critican. O sea, ¿hasta qué punto pecamos en esa soberbia? Así que nuevamente considere todas sus acciones y nuevamente aquí lo que le está diciendo el salmista es guárdame de pecados que realmente no los puedo reconocer instantáneamente. O sea, porque después que se baja el humo, después que se baja la emoción, es que entonces podemos decir, obré mal. Pero lo importante es reconocer ese pecado. ¿Okay? Entonces, y la razón es para que sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Lucas capítulo 19, un poquito largo, versículos del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo. ¿Ustedes quieren ver una conversión genuina? Está aquí, la historia de Zaqueo. Y nuevamente, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Que no prestaba ahí impuestos. ¿Ah, sí? Saqueo. Zaqueo estaba, no estaba sacado, ¿no? Saqueador. Zaqueo era el nombre bueno, saqueador. Un hombre llamado Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Y trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo adelante se subió a un sicómoro es un árbol, para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. O sea, solamente Dios conoce todas las cosas, omnisciente. ¿Cómo sabía que él se llamaba Zaqueo? ¿Sí? Solamente porque es Dios. Así que nuevamente cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él, Zaqueo, se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. ¿Quiénes murmuraban? Los fariseos. Los fariseos. O sea, ¿qué estaban diciendo? Jesucristo, mira cómo se une con los pecadores. Bueno, Jesucristo mismo dijo que el enfermo es el que necesita médico, el sano no necesitaba el médico. O sea que Jesucristo vino para sanar a pecadores, para llamar a pecadores al arrepentimiento. Y nuevamente pues los fariseos murmuraban, ha ido entonces a hospedarse con un hombre pecador. Versículo 8. Y Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. O sea, le daré 4 veces más de lo que me robé. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. O sea, que no era porque era recaudador de impuestos, deja de ser hijo de Abraham. Exacto. O sea, sigue siendo un pecador, Pero es hijo de Dios. pero sigue siendo hijo de Abraham, hijo de Dios. Entonces el versículo 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había
perdido. Yo no sé si en una oportunidad le comenté aquí, un hermano de mi papá era prestamista, trabajaba en una petrolera, eso hace muchos años. Lo conocí, incluso está vivo, tiene 98 años, 99 años. Era rico, de tanto que había prestado era rico. Y un día tenía su oficina con todos sus papeles, documentos de préstamos y vales y todo, y un día se levantó y empezó a llamar a todos los acreedores y le fue condonando la deuda a todo el mundo, les entregó documentos, propiedades, y hasta ese día dejó de ser prestamista. Wow. Se le tocó Dios en la noche. Le dijo, eres un estafador. ¿Sí? Y nunca más volvió a prestar ni nada. Y la gente estaba sorprendida porque mi tío era un hombre reacio, avaro y tal y cual. De la noche a la mañana condonó todas las deudas. Qué lástima que yo no tenía un préstamo con él. No, el que se lamentó fue yo que era que lo conocía. No me diste nada. Okay. Así que nuevamente, los hombres no deben quedar satisfechos con un arrepentimiento general, deben quedar arrepentidos de acciones específicas. Y nuevamente en este caso de Zaqueo, eso es exactamente lo que estamos mirando, donde dijo, he aquí Señor, o sea, él sabía que él había timado a tanta gente, la mitad de mis bienes los daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Un arrepentimiento genuino. Ahora, no nos dice la Biblia que en ningún momento el Señor le dijo, tú eres un estafador. ¿Cómo él recibe esa convicción? A través de la fe. A través del Espíritu. A través de la fe. Eso no llega solo. No. O sea, yo no lo planifico. La convicción viene por parte de la palabra de Dios. Exacto. ¿Me explico? Esa convicción viene por parte de esa palabra de Dios. ¿Ok? Así que nuevamente les queda claro que todo, o sea, tenemos que estar completamente al tanto de qué pecado estamos haciendo y qué arrepentimiento debemos de observar. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Bien, en la sección 6, un poquitito larga, dice, todo hombre está obligado a confesar privadamente sus pecados a Dios. Ahora, disculpa que te interrumpa. Diga. Dice, todo hombre está obligado a confesar privadamente. Entonces es lo que yo siempre me he preguntado con respecto a lo que hace la Iglesia Católica. ¿Por qué tengo yo que sentarme con un sacerdote, un hombre tan normal como todos ustedes, a contarle mis fallas, mis pecados? ¿En qué se basan ellos? Porque yo tengo una idea más o menos. Tienen que recordarse que la liturgia de la Iglesia Católica Romana está basada en la liturgia del Antiguo Testamento. O sea, el sacerdocio como sacerdocio termina cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Si leen en Hebreos, dice que, o sea, Él entró con su propia sangre al lugar santísimo para darnos una vez y por toda eterna redención. ¿Qué ocurre en el año 70? El templo fue destruido. O sea, Dios permitió que los romanos destruyeran el templo, lo cual entonces pone fin al sistema levítico. Ahora, ¿qué hace la Iglesia Católica? Continúa el sacerdocio. En alguna parte del Nuevo Testamento hay no sé si me acuerdo, que dice, ir y predicar por el mundo el Evangelio y perdonar los pecados, a curar los enfermos. ¿No se basan en esa parte? Se basan en versículos fuera de contexto. O sea, la base de ello es: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y te daré las llaves del reino de Dios, y todo lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que tú desates, y todo lo que desates en el cielo será atado en la tierra. O dice al revés, algo así. O sea, en eso es que ellos se basan. Sin embargo,
Si le perdonan los pecados a los hombres, serán perdonados. Son versículos que se sacan fuera de contexto, porque en ningún punto del Nuevo Testamento vemos a Pedro decir en sus propias palabras: yo te perdono tu pecado. Eso lo entiendo. Ahora bien, ok, voy ante el sacerdote, confieso mi pecado y él me dice: Yo te bueno, perdono yo de te tu perdono pecado. porque te vas a rezar 10 Padre Nuestros y 15 Ave María. ¿Por qué no me dice: anda y haz una obra de bien? Porque nuevamente la salvación para ellos está basado en obras En obra y no y no en gracia. en gracia. O sea, ellos mismos dicen: nosotros cooperamos con la salvación, a pesar de que decimos la mentira de que la justificación es solamente por la fe sin las obras, pero nosotros cooperamos. Y yo le digo: tú te estás contradiciendo, porque por un lado me dice justificación por fe, pero por otro lado me estás diciendo que tú cooperas con la salvación, tú cooperas con Dios para ser salvo. Eso es lo que con Martín Lutero criticaba, que pagaban hasta para indulgencia, porque Digo, todavía, todavía. porque creo que el Papa dijo: si ustedes vienen a qué sé yo, qué reunión, eso le va a contar por tantas indulgencias. Ajá. Sí, de hecho, en la Iglesia Católica, ojo, no lo hago de manera peyorativa, ¿no? Si tú tienes una persona que se te murió y quieres hacer una misa, si no pagas no te la hacen. El bautizo, si tú no pagas no te bautizan al niño. El matrimonio, si no pagas no te hacen el matrimonio. Entonces está la parte económica de por medio. Sí, y después dicen que se critican el diezmo en las iglesias. Claro, también tenemos que estar de acuerdo. El Ministerio de la Prosperidad tampoco es bíblico. Okay. Entonces, pues, o sea, el entendimiento de ellos tristemente está torcido por varias cosas. Número uno, si ustedes van a un diccionario de la Biblia católico romano, la palabra justificación no significa justificación como nosotros lo hemos estudiado. Esa es una. O sea, la definición de ellos es diferente. Es parecida, pero es diferente. Porque nosotros tenemos justificación y luego tenemos santificación. Ellos tienen santificación con la justificación. O sea, tú primero te santificas para ser justificado. O sea, que tienen el proceso al revés. ¿Ok? Y eso es lo que estamos viendo. Así que, adelante. Buenos días. Carmen, bienvenida. Bienvenida. Yo soy Joseph. Y bueno, aquí estamos en la escuela dominical. Y en un ratito pues entramos entonces en el servicio. Entonces estamos en la confesión de fe hablando sobre el arrepentimiento para vida. Así que todo hombre está obligado a confesar privadamente sus pecados a Dios. No, mira a ver si tu papá o tu mamá le comparten. Sí. ¿En qué página estamos, por favor? 15-10. 15-10. En la página 10, por favor. Estamos arrancando en la sección 6. ¿Okay? Así que dice: todo hombre está obligado a confesar privadamente sus pecados a Dios, orando por el perdón de ellos. Al confesarlos y al apartarse de ellos, hallará misericordia. Así también el que escandaliza a su hermano o a la iglesia de Cristo debe estar dispuesto a declarar su arrepentimiento a los ofendidos por medio de una confesión pública o privada con tristeza por su pecado. Los ofendidos deberán entonces reconciliarse con él y recibirlo con amor. Así que veamos, desglosemos un poquito esta sección 6, comenzando con que todo hombre está obligado a confesar privadamente sus pecados a Dios, orando por el perdón de ellos.
Tiene que tomar en consideración que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó. El velo del templo se rasgó. ¿Por qué razón había un velo? Porque esa era la separación. Del lugar santo con el lugar santísimo. Era donde se separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Entraba una vez al año al lugar santísimo para representar al pueblo delante de Dios y que sean perdonados por ese año. No tanto perdonarnos, sino le apacigua. Así es. Le apacigua porque él entraba con la sangre de los machos cabríos y entonces rociaba la sangre sobre el arca del pacto. Pero nuevamente en el libro de Hebreos leímos que la sangre de los machos cabríos no podían perdonar el pecado, solamente la sangre de Jesucristo, porque no tenía, Cubría el pecado, pero no lo limpiaba. no lo podían limpiar, entonces lo que hacía era apaciguar la ira de Dios. ¿Me explico? No era tanto el perdón del pecado, sino apaciguar la ira de Dios. Entonces, cuando se rompe el velo, o sea que él tomaba entonces el pecado, entraba con la sangre, solamente él podía entrar al lugar santísimo, que era detrás del velo, rociar la sangre. Entonces, como solamente era el sumo sacerdote, él entraba con unas campanitas. Y si las campanitas dejaban de sonar, era porque Dios lo había Llamado. le había llamado. Y tenía Entonces ellos lo amarraban y tenían entonces que alarlo porque nadie podía entrar en el lugar santísimo. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿qué pasó con el velo del templo? El velo del templo se rasgó. de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que Dios, Que ahora tenemos que ahora tenemos acceso directo a Dios sin la necesidad de ir por medio de el hombre, del sacerdote en este caso. Exacto, Eso- que conecta con cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, ahora los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Es correcto. Ya no es en Jerusalén o en el monte, sino en espíritu. En espíritu y en verdad. En verdad. ¿Ok? Tengo una pregunta. Diga. ¿Los judíos todavía siguen practicando eso? Sí. Los antiguos todavía siguen. A pesar de que no tienen el templo, Ujú. todavía los judíos continúan haciendo los sacrificios. Continúan haciendo esos sacrificios. Y esa es la idea, ellos quieren reconstruir el templo. O sea, ya tienen tienen todo el armamento, tienen los animales, tienen todos los utensilios, lo que no tienen es el templo. Y la razón por la cual no tienen el templo es porque si ustedes miran la foto de Jerusalén, hay un edificio que tiene una cúpula como dorada. Dorada, sí. Eso es una mezquita. Aquí hay una cerca. Ajá, aquí cerca. Es una mezquita Sí. musulmán y entonces esa es la segunda mezquita más famosa, sería la palabra, Sagrada. sagrada, la segunda de ellos. Entonces pues nuevamente los judíos no pueden ir a destruir esa mezquita para construir el templo, por causa de que nuevamente se van a envolver en una guerra sin fin. Entonces si hace años están en una guerra sin fin, ahora va a ser peor. Entonces los arqueólogos lo que les están diciendo a los judíos es, o sea, el templo no podía estar en el monte del templo como ustedes dicen. ¿Por qué razón? Porque hay una porción que se llama la ciudad de David, que queda un poquitito más abajo, donde han encontrado, en las excavaciones, han encontrado aguas fluviales. Recuérdense que si ellos iban a degollar a tantos carneros durante el año, por algún lado tenían que deshacerse de la sangre y de limpiar los utensilios. Entonces por ahí en ese lado, en la ciudad de David, donde están las aguas fluviales, la palabra domingo, y entonces pues basado en eso, y también han encontrado utensilios que se utilizaban en el templo para esa época. Entonces que ellos opinan que en la ciudad de David es donde estaba originalmente el templo de Salomón, el templo que fue destruido.
¿Ok? Así que, pero que normalmente los judíos dicen, no, estaba ahí en el monte del templo, por eso se llama el monte del templo, no sea burro. Así que nuevamente todo hombre está obligado a confesar privadamente sus pecados a Dios, orando por el perdón de ellos. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, el velo del templo fue abierto y ahora todos nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo Señor. Y nuevamente ese sacerdocio, como ya mencioné, termina cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, y en el año 70 ya se le estaba dando, o sea, Dios permitió que entonces que el templo fuera completamente destruido. Y ahora nuestro cuerpo es templo de Dios y el Espíritu Santo es Dios que habita en nosotros. Y es el Espíritu, somos el templo del Espíritu Santo, el Dios que habita con nosotros, y tenemos entonces el acceso directo al Señor. En el Salmos 32, versículos 5 y 6, dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Okay? Así que nuevamente, los salmos se escribieron mucho antes que el Nuevo Testamento. Y desde los salmos dice, te manifesté mi pecado, no dice fui al sacerdote para manifestarle mi pecado. No fui delante de ningún otro hombre para manifestar mi pecado. Te manifesté a ti, Dios, mi pecado, y no encubrí la iniquidad. Confesaré mis transgresiones al Señor. O sea, cómo he violado tu ley. Cómo yo he violado tu ley. ¿Y cuál es la promesa? Si confieso mis transgresiones al Señor, tú perdonas la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo, ¿qué santo? Todo aquel que Dios ve a través de su Hijo. Apartado. Apartado para el Señor. Todos santos. Santos son las personas. El justo es el que ve a través de él. ¿Ok? Justificado es el que ve a través de Jesucristo. ¿Quién es el santo? Apartado para el Señor. O sea, cuando somos santificados, significa que somos apartados para el Señor. O sea, ¿quién nos aparta para el Señor? El Señor nos aparta para el Señor. ¿Cuándo el Señor nos aparta para el Señor? Después de que nos justifica. Así que en el proceso, Dios nos ve justo, sin pecados. A pesar de que del otro lado hay un pecador. Pero nos está mirando a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Cuando nos mira a través de Jesucristo, somos justificados, somos vistos sin pecados. Entonces, de ahí en adelante, entramos en el proceso de la santificación, donde somos apartados para el Señor. Entonces, ¿quiénes son los santos? Acuérdense que los santos heredarán la tierra. Todo santo, toda persona que ha sido justificada, toda persona que está en el proceso de la santificación, todo santo ore a ti en el tiempo en que puede ser hallado. ¿Cuándo no se halla al Señor? Después de la muerte. O sea, que cuando hallamos al Señor en esta vida. ¿Ok? Ciertamente en la inundación de muchas aguas nos llegarán estas a Él. O sea que ciertamente en el mundo de pecado podrán caer 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Esas son las promesas de la palabra. Salmos 51, versículos del 1 al 14. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis
transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense cómo David reconoce que él es un pecador desde por la mañana hasta por la tarde. Y lo que le está pidiendo al Señor es: ten misericordia, ten compasión, borra mis transgresiones, yo reconozco mis transgresiones. Versículo 4. Una pregunta, Joseph, en el 3, cuando él dice, mi pecado está siempre delante de mí, quiere decir como que no lo puedo olvidar. No lo puedo olvidar. O sea, siempre hay una consecuencia con el pecado. O sea, que cuando Adán y Eva pecaron, sí, Dios los perdonó, pero Siempre hay no los dejó entrar de nuevo en el huerto del Edén. Mm, ¿Me explico? ujú. O sea, todo pecado, toda acción tiene una consecuencia. La palabra consecuencia no es una palabra negativa. O sea, porque tú puedes hacer lo bueno y tener una consecuencia buena. Puedes hacer lo malo y tener una consecuencia mala. Toda acción tiene una consecuencia. Y por eso es que él dice, mi pecado está siempre delante de mí. O sea, yo me recuerdo de todo lo que he hecho, de todo lo malo que he sido. ¿Entiendes? Eso es lo que él está diciendo ahí. Entonces, mire lo que dice en el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproches cuando juzgas. O sea que él no está pecando contra Betsabé, él está pecando contra Dios, porque la ley que él violó no fue la ley de Betsabé, la ley que él violó fue la ley de los mandamientos de Dios. Versículo 5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir ese versículo? Y todos somos pecadores. ¿Desde cuándo? Desde la concepción. En pecado me concibió mi madre. Hay una falsa enseñanza que corre por la iglesia, donde utilizan este versículo para decir que la mamá de David le fue infiel a su marido y de ahí salió David. Okay, y el versículo, o sea, nuevamente, en 7 Biblias que yo he leído, dice, y como pecador me concibió mi madre. Esa es la traducción correcta, como pecador. O sea, que desde que estoy en el vientre de mi madre, soy un pecador. Cuando nazco, soy un pecador. O sea, voy desde mi niñez a mi juventud, a mi vejez, y soy un pecador. Y hasta el día que me muera, seguiré siendo un pecador. ¿Cuál es la diferencia? Dios es quien justifica. Dios es quien perdona el pecado. Dios es quien redime el espíritu. O sea, lo que es redimido es el espíritu del hombre, lo que es salvado es el espíritu del hombre, porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos. ¿Okay? Así que por esa razón, la carne sigue siendo pecadora. Lo dijo Pablo cuando él dice, o sea, por la mañana me levanto con el deseo de hacer buenas obras y por la tarde termino haciendo lo que no quiero hacer. O sea, yo me sigo enojando con la gente en la carretera. Me sigo enojando con mi vecino que pone la radio muy alta. Me sigo enojando cuando estoy en una fila y alguien corta la fila. Me enojo tomando agua. ¿Sí? A mucha gente le pasa. ¿Y por qué se enojan tomando? Pues porque no está fría. Joseph, ¿puedo comentar algo? Sí, por favor. No me quiero salir del tema, Ok. pero hablando del enojo. Sí. Yo pienso que el enojo es un sentimiento natural en el ser humano. Yo creo que el pecado o lo malo está cuando uno deja que ese enojo controle a uno. Correcto. Cuando ya uno se sale, o sea, cuando ya uno empieza a discutir con la persona que está manejando, empieza a sacarle el dedo, o uno tiene una discusión con alguien y entonces deja que eso
controle a uno y uno Sí. se sale de las casillas de uno, pues ahí entonces yo pienso, pero el enojo es algo, me imagino, yo pienso que es algo normal. O sea, es algo que No sé, experimentamos todos y como Ya, dice, exacto. o sea, por eso es que dicen, dice, airaos pero no pequéis, no dejes que el enojo, Se pone. ¿cómo es que dice? No dejes que el enojo, no dejes que el sol Se caiga apodere sobre de vuestro enojo, Ujú. Que se apodere de uno, que se exacto. apodere de uno. Porque uno se Airaos, puede enojar y hablar, o sea, enojarme con ella tal vez y hablar bien y hablar y llegar a un acuerdo, pero cuando yo dejo que ese enojo me Te Sí. lleve a domine. otras, sí, te controle, sí. o sea, Creo que ahí es donde- cuando, ese versículo lo utilizamos cuando hablamos sobre el enojo. Y lo que dijimos fue, airaos, pero no pequéis. O sea, ¿cuál fue el pecado de... ¿Cuál fue el pecado de Caín? La venganza. Perdón que interrumpa. Sí, adelante. El pecado es pecado. El enojo es necesario porque el enojo nos hace reconocer la injusticia. Usted ve a una persona que le están haciendo algo injusto y usted se enoja. Eso es parte es importante que eso ocurra porque es como el ser de uno reacciona a esas situaciones que uno ve para uno poder ayudar a esa persona o buscar recursos para ayudar a esa persona. O sea que el no es algo que Dios puso dentro de nosotros para que nosotros podamos reaccionar a ciertas injusticias, Sí, ya sea a otra persona o a nosotros mismos, porque si alguien te hace algo a ti ofensivo, es natural y es apropiado que tú reacciones a esa injusticia. sí. No porque uno sea cristiano quiere decir que uno tiene que dejar que todo el mundo aplaste a uno. Yo he oído a gente decir que tenemos que ser mansos pero no mensos. Y ahí es verdad porque somos cristianos. O sea que nos podemos enojar, como dice mi esposa, nos podemos enojar de una manera santa, de una manera, y es usar ese enojo constructivamente para asistir a nosotros, Sí. asistir a otra persona. Sí, muy de acuerdo. Y corregir. Completamente de acuerdo. Solamente lo que tenemos que ver es el resultado de ese enojo, la consecuencia de ese enojo. Un poquito confundido. Yo tengo como un enojo, una de las cosas que estoy trabajando y no sé si se considera como pecado, pero el enojo es en familia. Y ahora mismo, de que se me fue mi madre, todos los hermanos míos me apartaron por un problema. Ujú. Y no encuentro adentro cómo perdonar. En principio, te voy a decir, no pagues mal con el mal. Eso es lo que nos enseña la Biblia. No se paga mal con el mal. O sea, paga bien para la maldad que te han hecho. Porque esa acción lo que va a producir, o sea, al bajar la guardia, porque posiblemente suena como que estás bajando la guardia, puedas atraer a tus hermanos a ti. Pero la forma, me tengo que yo humillar a ellos. ¿No pagues el mal con el mal? Y no, yo no busco, no, O sea, sí, porque yo no hice nada. Todo viene de mi mamá. sí. Y el hermano pequeño que estaba viviendo conmigo el primer año, me fue mal adentro de la casa y se tuvo que ir. Le dije, no, tiene que ir. Sí. Y de ahí empezó peor la situación y entonces los otros dos se alejaron. Sí. Pero los otros dos no le da techo. No, cuando tú le ayudas eres un héroe. El día que lo botas de la casa porque te saca la basura, pues entonces eres el malo. Yo entiendo a José porque es que nuestra naturaleza humana en muchas ocasiones priva, ¿verdad?, sobre lo que ordena la Biblia.
Ujú. Entonces nos convertimos en pecadores porque estamos ahí hurgando en esa herida, pero como humanos no es fácil perdonar una agresión que nos han hecho fuerte. Claro. Y eso debe ser trabajado muy meticulosamente y tener mucha fe y pedirle mucho a Dios. Amigos, se lo digo porque a mí me pasó. Mire, había una persona que yo odiaba, pero que la odiaba de verdad. Con O mayúscula. Sí, sí. Compasión. Sí, es cierto, cierto. Es más, llegué al extremo de decir, si su vida depende de mí, dejo que se muera. Finalmente estás pagando el mal con el mal. Pero ahora ni la ignoro a esa persona. O sea, Dios obró en mí. Ya. Es más, digo al que si me saluda le voy a responder el saludo. Así de sencillo, pues, porque eso no es fácil. Pero eso es paulatinamente. Es más, lo mejor que tenemos que hacer es olvidarnos de eso. Un testimonio que yo di cuando estábamos hablando del enojo fue una amistad, una pareja de amistades que yo tengo en Uruguay. Entonces, tantos años la suegra les hizo tanto daño, o sea, al punto que lo echó de la empresa, echó al hijo de la empresa, lo mandó a arrestar fraudulentamente. O sea, trató de quitarle los hijos a ellas cuando eran bebés. O sea que si alguien tenía realmente odio por una persona, era esta hermana. Y dice que o sea, el suegro y la suegra eran divorciados. Y el día que murió el suegro, la suegra llegó al sepelio y dice que la tocó. Y cuando ella se viró, la vio, lo que hizo fue darle un abrazo y le dio un beso. Hoy día hace por ella lo que los hijos no hacen por ella. La lleva a las citas médicas, la busca, la lleva a hacer compras, la lleva... Porque nuevamente no se paga el mal con el mal. Yo diría que en el caso, como del hermano, uno tiene que traer eso delante de Dios, primeramente. A veces hay situaciones donde tú no puedes, o a veces es mejor no tener comunicación con ciertas personas, o sea, si es en familia, para no hacer la situación más grave. Así que si uno trae esas cosas delante de Dios y le dice al Señor, lo importante es no guardar resentimiento por esas personas. Decirle al Señor, esta situación tú la conoces, saca de mí este enojo que yo tengo con la persona, aunque yo sé, en mí, yo percibo que yo no tuve error, pero a veces, aunque uno no tenga error, quizás uno hizo algo, quizás uno habló una palabra, y por eso uno debe traer delante del Señor y dejar que el tiempo, porque a veces mientras el tiempo pasa, el Señor va arreglando las cosas. Y cuando esa persona, cuando tú estés cerca de esa persona, no trate de ser la persona más grande, en otras palabras. Sí. Ser la mejor persona que tú puedes ser, dar siempre la mejor cara, dar siempre el mejor frente de ti, y que esa persona vea en ti a Cristo, que esa persona vea en ti que tú no le guardas resentimiento, aunque tú lo tengas, porque a veces es difícil. Yo no sé la situación completa de él, pero a veces es difícil no guardar resentimiento, pero ya eso tú lo entregaste a Dios, ya tú le entregaste a Dios y le dijiste, Señor, que sea tu voluntad en esta situación, que tú seas el que dirija mis pasos, y que si esto ha de arreglarse, que seas tú el que nos una, nos traiga juntos, y verlo de esa manera. No te tienes que humillar, sí, te tienes que humillar delante de Dios. Y hay veces que tú tienes que humillarte delante de las personas, aunque ellos son los que te faltan a ti. Hay veces que tú tienes que humillarte, porque eso es lo que Cristo pide de uno. Que uno a veces sea la persona más grande, y cuando tú haces eso, entonces tú abres la puerta para que esa persona vea verdaderamente
A Cristo en ti. a Cristo en ti y que ellos son los que están mal. Cuando tú, a veces tú vas a una persona y tú le dices, mira, estamos mal, perdóname por esto, entonces dices, no, perdóname a mí. Porque tú le diste ese espacio para poder... entonces a ellos hay que caer en cuenta. Y eso es algo que el Espíritu Santo también hace. El Espíritu Santo va a obrar en ti, hermano, y va a obrar en ellos para que eso se arregle. Dios tiene todo en control y Dios va a hacer que toda situación para la obra, la buena voluntad de Él, la trabaje para bien. Como dice, Él hace que todo trabaje para su Claro. voluntad. Hay otra porción bíblica que me viene a la mente donde habla de un matrimonio. Y en el matrimonio lo que dice es, o sea, si el marido no es creyente, pero la mujer es creyente, no la abandone. No sea que por causa de ella Dios tenga misericordia y le dé salvación. Amén. Por Yo puedo hacer esa situación a mí. Yo tengo una teoría. Todo es creación de Dios, nosotros somos creación de Dios. La genética es creación de Dios. Y yo creo que la genética de cada ser humano es diferente de acuerdo de dónde venga. Voy a poner el ejemplo en mi familia. Mi papá y mi mamá. Mi mamá era rencorista 100%, mi papá jamás le conocí ninguna mala intención. Y en mi casa, que somos 3 hermanos, ahí nos dividió la genética. Habemos hermanos que hemos aceptado cosas de otros, hemos aceptado y hemos perdonado todo el tiempo. Yo creo que la genética interviene. No todos somos iguales, Sí. Amén. no todos perdonamos iguales, no todos toleramos igual. Amén. Igual, muy de acuerdo. Y tenemos que tener a veces mucho estudio de la palabra, mucho estudio de uno mismo para poder perdonar, para poder aceptar. Mi mamá le decía a mi papá en una parte que se dice en Venezuela que él no tenía hiel. Hiel era como que si la bilis, ahí dice se te revolvió la bilis porque tiene unos rayos. Mi mamá le decía a mi papá, es que ella me decía a mí, es que tu padre no tiene hiel. Yo no he visto a tu padre nunca contestarme, ni responderme, ni decir fulano me cae mal, o fulano. Y era difícil ver a mi papá lleno con ira. Y ella misma lo aceptaba. ¿Vale? Y tuvieron 47 años de casados para sobrevivir 2 personas con 2 caracteres tan diferentes. Sí. Wow. ¿Puedo decir algo rápido? Sí, por favor. Voy a decir algo un poco duro, pero yo pienso, en mi opinión, que a veces hay ciertos familiares que por más que uno arregle las cosas, son tóxicos. Sí. Son tóxicos. Y yo pienso, perdónenme Te si pegó la- estoy te metió en el dedo en la contra llaga. de todos ustedes, pero yo pienso que a veces uno, aunque son familiares, uno los tiene que tratar de lejito, uno arregla las cosas, pero después uno tiene que mantenerse en su lugar y alejarse de esas personas que son tóxicas, aunque son familiares, uno ora por ellos, si uno tiene que ir a un cumpleaños o algo, los saluda, chévere, nos vemos y ya, pero de lejito, porque el hecho de que uno sea cristiano no quiere decir que uno tiene que estar aceptando toda esa clase de caracteres y personas tóxicas, porque no los hacen diferente a las personas que no son familiares, o sea, y uno, a veces eso tóxico daña a uno, daña la mente, daña el corazón, daña el espíritu, la energía y todo lo bueno que uno tiene. Muy de acuerdo. Te quita tu tranquilidad, te roba tu tranquilidad. Sí. Amén. Amén. Pero que es así, o sea, y no todos estamos, o sea, no tenemos que ser llevaderos con todo el mundo, no tenemos que aceptar todo lo que nos dicen. ¿Okay? Nuevamente, piense en sus acciones. ¿Existe venganza dentro de esa acción? ¿Le desea a usted el mal? Esas son las cosas que son pecaminosas para el hombre. ¿Explico? Entonces, pues nuevamente, yo no le deseo el mal, solamente que no estamos, o sea, ¿cómo pueden caminar 2 si no están de acuerdo? Yo sé, a mí recientísimamente me pasó, y voy a dar este testimonio porque va acorde con lo que estamos hablando. De conocimiento de ustedes que yo tuve a mi hermana la semana pasada en mi casa. Ella es cristiana. Entonces, ella, cuando íbamos camino al aeropuerto, ella me dice, te tengo que decir algo, y una de como tres cosas, y una tú la sabes, que es que te amo. Y entonces yo le dije, ok, yo también te amo. La segunda es
que yo te quiero pedir perdón. Y yo le digo, pero, perdón, ¿por qué? Perdóname si yo en algún momento te hice o te dije algo malo o que estuviera fuera de lugar por mi ignorancia, por mi falta de conocimiento, así. Y yo le dije, bueno, si es que algo me hiciste, no lo recuerdo, pero quien perdona es Dios. Y ella me contesta, sí, yo sé que Dios es el que perdona, pero el perdón sana. Entonces, yo veo que eso, antes de ser una humillación, porque se ve como si ella se me estuviera humillando, es como el proceso de que ella quiere sanar, sabiendo de que no se acuerda si ella me falló a mí o no, pero me pidió perdón. Entonces, eso no es para ella humillarse, sino para su propia tranquilidad mental. Liberarse de ese Exacto. Eso me dijo ella, que eso lo hacía sanar. Liberarse. Liberación. Sí. Sí, es Pero no nos cierto, deje, ¿cuál fue la tercera? a eso, ya te voy a preguntar. La tercera. Ah, no, Me la reservo, no, me la porque reservo. como que Eran tres ahí cosas. salió todo Oh, eso. ok. Nunca me dijo la tercera. Yoli. Yo creo, José, que lo que te pudiese ayudar más es pensar en el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque, ¿qué le hicieron a él? ¿Qué hizo él para nada? Él estaba libre del pecado. Y toda la humillación, eso fue una humillación bien grande la que él pasó. Y la pasó por ti específicamente. Y por cada uno de nosotros específicamente. Entonces, cuando te pienses en que me estoy humillando si perdono o si me acerco a mi hermano, piensa en ese sacrificio, que ese sacrificio valga la pena. Amén. Sí, es cierto, amén. Yo acabo de pasar, como ustedes saben, ¿no? Una de tantas que me ha puesto el Señor en el camino. Y la verdad les digo, 1 año y 4 meses, el Señor me mandó a un sacrificio con una familia, sabrá Dios, yo eso lo respeto. No lo pensé 2 veces por la acción, se fueron mis hermanas también prácticamente conmigo, pero gracias al Señor, la familia por supuesto no se ha convertido, pero la semilla quedó. Amén. Amén. Yo di lo que haría Cristo. En ese momento, sí, me sonaban los dardos cerquita, pero decía, hey, Cristo pasó peor. Amén. Y Él espiritualmente nos da la fuerza para no dejar que lleguen al corazón. Eso es lo principal. No me respondieron bien, no me han dado ni la dirección de donde se fueron. Me llaman porque puede ser que en un futuro ellos se creen que yo soy tonta. Está bien, no hay problema. Eres de Cristo, pero no tonta. Soy de Cristo, pero no tonta. Mansa, pero no Pero no mensa. Pero gracias al Señor, lo que me ha ayudado a mí siempre en mi vida es cuando ya estoy que se me puede enfermar el corazón, le digo, ¿qué haría Cristo? Y enseguida el amor me cubre todo el corazón. Y siento pena por ellos y oro por ellos. Pero te lo recomiendo porque de verdad Sí. cuando haces así, Tú puedes. no Amén. tú, Con el- Cristo puede. Cristo A través de, Amén. a través de- con Cristo tú puedes. Bueno, continuamos la conversación entonces en el receso. Sí. Muy interesante, ¿verdad? Sí, rapidito. Por favor. José, también acuérdate que uno dice, no me quiero humillar, pero acuérdate que cuando uno se humilla, usualmente cuando uno se humilla, uno baja la cabeza. Cuando tú bajes la cabeza y tú te humilles, el Señor te va a coronar. Amén. Amén, amén, Sí. amén. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Amén. Así lo dice la palabra. Amén, amén. Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por las revelaciones que tú nos estás dando, el compartimiento de las opiniones, Señor. Todo viene de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de este estudio.
Te pedimos que te quedes con nosotros el resto del servicio, sea de tu agrado los cantos, la predicación, la adoración que traemos hacia ti. Quédate con nosotros el resto de la semana, que sigamos meditando en tu palabra. Llena nuestro corazón con tu palabra, llena nuestra mente, para que te podamos adorar como el único Dios verdadero. Todo para gloria y honra de tu nombre, y por el sacrificio de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén. Nos vemos entonces en el servicio.